Hola, buenas tardes, bienvenidos a Top GDL. El día de hoy vamos a tratar un tema el cual está tomando cierta importancia gracias a la resonancia magnética, pero que aún tiene muchos puntos por aclarar. Este es el edema óseo. Como sabemos, el hueso va a estar conformado por diferentes componentes, el cual va a ser el inorgánico, que va a dar el 60% del peso y le proporciona la rigidez. Va a estar formado principalmente porque es la hidroxiapatita, que va a ser el calcio y el fósforo. El siguiente componente va a ser el orgánico, el cual le va a dar el 30% del peso y va a dar la capacidad de la flexibilidad y elasticidad. 90 al 95% de las fibras van a estar formadas por colágeno, el 5 al 10% el de este peso va a ser formado por las células que conforman al hueso, y finalmente el 10% que va a ser el agua, que es lo que nos va a dar la estructura y la capacidad de elasticidad que tienen este componente. Como sabemos, nuestro hueso va a estar conformado por dos componentes principales, el cual va a ser un hueso cortical o compacto que se va a encontrar en la periferia, va a ser una capa densa, y por otra parte el hueso esponjoso o trabecular, que va a ser poroso, va a estar va a estar recubierto por este hueso compacto, y pues es el que da cierta elasticidad a nuestro hueso. Si nosotros viéramos este hueso en el microscopio, pues ya sabemos que va a estar formado por diferentes capas. Va a tener una capa superficial, la cual llamamos periósteo, a través de la cual van a llegar todas las arterias y vénulas, los cuales van a permitir la nutrición y asimismo el poder derivar todo el contenido de este hueso. Tenemos las trabéculas, los canales haversianos, los cuales nos van a permitir esta nutrición del hueso. Nuestro hueso va a responder a tres principios biomecánicos básicos, que va a ser la fuerza, la rigidez que tiene el hueso o la capacidad de elasticidad, lo cual conocemos como módulo elástico, y la anisotropía. La anisotropía es la propiedad de un material donde va a mostrar que diferentes características mecánicas dependiendo del tipo de fuerza o de la carga al cual se ve sometido. Por ejemplo, en los huesos tenemos que, dependiendo del sitio de inserción muscular y de la acción que estos músculos ejercen, va a ser la diferente capacidad que va a tener el hueso para poder soportar esta carga. Entonces, por estas características que hemos mencionado, es que el hueso ha sido sometido o se somete día a día a diferentes fuerzas, como es fuerzas tensiles, de flexión, de torsión, de compresión y de cizallamiento. Como nosotros sabemos, una pérdida de la estructura puede ser secundaria a una única fuerza, la cual va a hacer que nuestro cuerpo, que el hueso sea incapaz de mantener la carga y nos va a llevar a una fractura. Otras pueden ser pocas repeticiones de una carga alta, como podría ser en un accidente que a lo mejor la fuerza o a nivel de un impacto en la cual fueron repeticiones, aunque fuera por un corto periodo de tiempo, pero que nos llevan a la fractura, o puede ser muchas repeticiones de una carga relativamente normal, como podría ser el caso de fracturas por estrés, y es sobre todo, existe ese punto en el cual existe un hueso sometido a bajas pero repetitivas causas de energía que nos van a producir microfracturas, y eso es lo que a nosotros nos va a revelar. En todos estos aspectos vamos a encontrar un edema óseo. Buscando en la literatura, tratando de encontrar cuál es la mejor definición del edema óseo, encontré diferentes definiciones como tal, y esto depende del tipo de ortopedistas, por así decirlo, o de la rama que se está estudiando, porque por ejemplo, sobre todo para los especialistas en mano y microcirugía, consideran el edema óseo como una acumulación de líquido debido a un aumento de la circulación sanguínea en el área o el almacenamiento de líquido seroso o sangre. Esto lo describieron por primera vez en 1989, pero como lo había mencionado desde un principio, ha incrementado su presencia en los últimos años gracias a que la resonancia magnética lo está haciendo más evidente.
y para ellos el edema lo dividen dependiendo de los factores, como un mecánico, el cual va a ser secundario a un estrés crónico, como pueden ser fracturas, la mala alineación que lleva a un estrés, o degenerativo, como podría ser la osteoartrosis. Un proceso isquémico en el cual va a producir como tal que el hueso sufra y esto nos produzca osteonecrosis. Un proceso inflamatorio de cualquier forma, como podría ser procesos reumáticos o infecciosos. Idiopático, ahí muchos lo relacionan con la presencia o no de alteraciones hematopoyéticas. Y finalmente un proceso maligno. En otra rama de la ortopedia, por ejemplo, todos los que se dedican principalmente a articulaciones de peso, como son artroscopistas, cirujanos de cadera o de pie y tobillo, lo describen como una imagen frecuentemente encontrada en la resonancia magnética que describe una alteración en la intensidad de señal de la médula ósea, siendo alta en T2, en FAT-SAT o en STIR, y baja en T1, y que estas alteraciones en la resonancia magnética pueden corresponder histológicamente con un edema verdadero, necrosis trabecular, quistes, fibrosis y fragmentación del cartílago. Entonces, esto nos lleva a una conclusión, que es, existen estas microtraumas o esta alteración a nivel de la médula ósea va a generar lesiones que pueden ser originarias en hueso subcondral, o existen otras que van a tener un origen subcondral pero que se van a extender finalmente a la superficie articular. Y como tal, como su nombre lo dice, el edema lo que nos lleva es a un incremento en la circulación. Existen estudios en los cuales se ve un mayor incremento de sobre todo a nivel de los leucotrienos, los cuales van a incrementar el número de citocinas, y con esto van a producir una extravasación de líquidos. Estructuralmente también se ve dañada lo que es toda la microestructura, las microtrabéculas, produciendo fracturas a este nivel. Y aquí es donde las especialidades donde se utiliza un poco más de peso o de carga dividen al edema de la médula ósea subcondral, y lo dividen como traumático y no traumático, o reversible e irreversible. Y este tipo de diagnósticos tiene una amplia gama de condiciones, como pueden ser contusiones, fracturas, formación de quistes, erosiones, infiltraciones, desarrollo de condrosis, desuso, sobreuso, fracturas por insuficiencia condral o una verdadera osteonecrosis. Y para poderlo explicar de una manera más práctica, por ejemplo, en lesiones de la médula ósea traumática, por ejemplo, cuando existe una historia del paciente en el cual hubo un trauma con una lesión subcondral, se supone que el pico máximo es entre los 18 y los 60 años de edad. Por ejemplo, ellos lo han relacionado, lo han visto mucho en pacientes que tienen una lesión de tipo pivot shift, en lo cual se va a encontrar una alteración tanto a nivel del cónido, de la patela. Ellos lo consideran como una lesión reversible, en los cuales vamos a ver un edema a nivel de los cóndilos y de la patela, y sobre todo va a estar muy relacionado a lo que es una alteración con lesión de cruzados o de los ligamentos, ya sea del cruzado anterior o del cruzado posterior. Por ejemplo, ellos también dividen una luxación patelar, donde vamos a encontrar, va a ser más frecuente de los 15 a 22 años de edad. Puede haber o no una fractura o una lesión condral a nivel patelar o del cóndilo, y como tal va a ser un tipo de edema que va a disminuir, y nosotros tenemos esa visualización de que la lesión o el edema que se ve va a ser secundario a un antecedente traumático. Y por ejemplo, lesiones ligamentarias en las cuales el paciente realmente la historia no está clara, puede suceder en cualquier edad, pero vamos a tener alteraciones sobre todo de la señal a nivel de T2 o del STIR o del FAT-SAT. Ahí la lesión no se sabe realmente, no se ha llegado a un consenso si va a ser reversible o no,
y puede estar relacionada a una inserción ligamentaria. Como lo vemos en estas imágenes, en la primera resonancia magnética vemos una lesión la cual se produce el mecanismo de pivot shift, en la cual podemos ver, ahí está señalado con las flechas, el importante edema que se ve a nivel del cóndilo, en la parte más profunda del surco, y cómo se observa también el edema a nivel de la patela. En la siguiente imagen, esta es secundaria a una luxación espontánea de la patela, en la cual vemos en la parte del cóndilo lateral el edema importante, y a nivel de la faceta medial de la patela también se observa el edema. Entonces estos son signos de los cuales tenemos que hacer observación o poner hincapié, porque son algo que debemos buscar intencionadamente, los cuales nos podrían dar pistas cuando a veces el cuadro clínico no es tan característico o el paciente realmente no sabe qué fue lo que sucedió. Buscar esto para ver, son datos indirectos que nos ayudan a poder encaminar nuestro diagnóstico. En esta otra imagen podemos observar, es una lesión también a nivel de los cóndilos, es la misma luxación donde se observa también, ahí vemos en la parte, en la letra a nivel del cóndilo lateral, cómo se observa una lesión a nivel de lo que es el cartílago, muy probablemente un fragmento óseo. En la parte lateral la gran efusión y el edema que se observa a nivel del cóndilo lateral, y finalmente en un T1 cómo se correlaciona esa imagen, ese importante edema, el cual lo vemos reflejado en las tres secuencias. En pacientes en los cuales han tenido un dolor prolongado, este tipo de marcadores nos puede ayudar a definir qué es a qué nos estamos enfrentando. Por ejemplo, cuando existen cuadros de pacientes con un dolor prolongado mayor de 40 años, que vemos en las radiografías presencias de osteofitos o disminución del espacio articular, nos encaminaría más hacia una degeneración, a una lesión degenerativa subcondral. En cambio, existe otra patología la cual no estamos muy relacionados a tratar, que es una osteoporosis transitoria, en la cual es más frecuente en masculinos mayores de 50 años, y se ha visto sobre todo a nivel de cadera en mujeres posterior al parto, el cual van a presentar cuadros de dolor, el cual va a ser migratorio, puede presentarse en diferentes articulaciones, principalmente de carga, y esto este va a tener la característica que la señal va a ser normal en T1, entonces no nos está hablando de un proceso inflamatorio agudo, sino de un proceso el cual ya tuvo cierto grado de regeneración, y por lo tanto no está siendo tan intensa la señal a nivel de T1. Y por ejemplo, no olvidarnos que pueden existir cuadros en los cuales el dolor va a ser constante, pero va a existir algo como un síndrome complejo regional difuso o un algodistrofia, el cual puede darnos diferentes misma sintomatología, pero que nosotros no vamos a encontrar ninguna alteración a nivel de la resonancia. Como por ejemplo en estas imágenes en donde podemos ver de la A a la C la presencia ya de la pérdida del cartílago, la presencia, formación de quistes, se puede ver ahí en la letra B cómo se observan las imágenes ya más redondeadas, más características, y en la letra C como ya tenemos un edema el cual va a ser menos intenso, es decir, menos brillante, por así decirlo, se va a relacionar ya con la presencia de osteofitos, de otras alteraciones que nos hablan que ya es un proceso crónico. Y siguiendo con el mismo caso, en este tipo de alteraciones, cómo ya se ve la formación de islotes o zonas realmente con un borde heterogéneo, el cual nos habla ya de un proceso crónico. Finalmente, el tratamiento. Bueno, cuando estamos tratando de una lesión, la cual la vemos en un
momento agudo va a estar muy en relación de qué tan afectada se encuentra o qué tanta fractura o microfractura trabecular vamos a tener. Se ha reportado que si esta tiene una lesión menor a 3.5 centímetros cuadrados sin datos de osteonecrosis, el tratamiento va a ser AINES, utilizar algún tipo de órtesis que nos permitan que el paciente o el fragmento o el hueso afectado no tenga carga, y se está utilizando terapia de campos electromagnéticos. Estos tratamientos son todavía iniciales, de hecho no hay estudios que comprueben todavía al 100% su eficacia, pero es algo que se está haciendo. Por otra parte, hay estudios en los cuales se están utilizando medicamentos encaminados a dos principales grupos, las prostaciclinas, en el cual el que se ha utilizado más es Iloprost, el cual ha demostrado que mejora la perfusión del tejido, con esto incrementando por una parte la cantidad de oxígeno que llega, pero a la misma manera recoge lo que son todos los radicales libres y el proceso de oxidación, los cuales se han ido vinculando hacia la osteonecrosis, y por otra parte los bifosfonatos, los cuales van a actividad, como todos sabemos, van a inhibir la actividad osteoclástica y la resorción ósea, y con esto favorecerían lo que es la formación o el sostén estructural del hueso. Finalmente, el tratamiento quirúrgico, el cual está encaminado a dos vías. La estabilización de las microfracturas, que se ha hecho mediante la aplicación de un polimetacrilato y fosfato de calcio, o mediante la estimulación ósea por una descompresión ósea más concentrados de médula ósea. Esto también es todavía algo que está en pañales, por así decirlo, son tratamientos que apenas se están utilizando como tal. Falta mucho estudiar a nivel del edema óseo, porque como vimos es una rama muy amplia en el cual el edema solamente nos está hablando es un signo, por así decirlo. Realmente es importante familiarizarnos con él, ver cuáles son los patrones para saber hacia dónde vamos a dirigir nuestro tratamiento. Exponer a ustedes qué es lo que nosotros vimos, qué es lo que nosotros estamos haciendo y por qué consideramos que este tema es algo el cual podría ser una base o un preámbulo, darnos realmente, como lo nombré en la plática, ¿es realmente un enemigo o es un amigo? ¿Qué es lo que hay que buscar? Este es el caso de un paciente masculino de 65 años de edad, como tal, nada más es portador de hipertensión arterial. Él sufrió una caída al bajar de unas escaleras con contusión directa a nivel de rodilla. Él de primera intención acude al servicio de urgencias, donde le toman estas radiografías. Si ustedes las pueden observar, pues se ven prácticamente normales, no vemos ningún trazo de fractura. Sí, ya vemos datos de artrosis, disminución del espacio, de tricompartimental. Sin embargo, el paciente acude con nosotros una semana después por presentar dolor. Él lo refiere incluso más importante que los primeros días. Por el mecanismo, se interroga más acerca del mecanismo de lesión, y pues él dice que solamente iba caminando, no sabe. Preguntábamos intencionadamente si había sufrido algún mecanismo rotacional o algo así. Él no refiere, nosotros lo exploramos, vemos que los arcos de movilidad son normales, tiene dolor a nivel de la línea interarticular lateral de predominio, las maniobras para menisco sobre todo positivas en cierto sentido, entonces decidimos hacerle una resonancia magnética. En el corte sagital vemos cómo se sigue observando la misma pérdida de la continuidad a nivel del platillo tibial y el importante edema que presenta el hueso. Este es el reporte que nos da el servicio de radiología, donde nos reportan una fractura de meseta tibial con edema óseo asociado a un derrame articular y bursitis suprarrotuliana con datos de sangrado y una ruptura del cuerno anterior y posterior del menisco.
Con este diagnóstico se le propone al paciente inmovilización con aparato circular de yeso o fibra. Sin embargo, el paciente por motivos personales no acepta, entonces optamos por ponerle una rodillera mecánica bloqueada. Se le indica el diferimiento del apoyo. Sin embargo, el paciente con una personalidad un poco aprensiva, normalmente nosotros tomamos una resonancia de control a las 4 semanas, de 4 a 5 semanas. En el caso de él se le había propuesto a las 5 semanas, pero a las 4 semanas él refiere continuar con dolor. Tomamos el control radiológico donde vemos esta imagen en donde la fractura se observa ya con hundimiento. Se le interroga al paciente en cuanto a si ha pisado o no ha pisado. El paciente pues acepta que él dice que realiza poco apoyo, pero la esposa nos refiere que, por ejemplo, a lavarse los dientes, al ir al baño, pues sí se para con la extremidad. En este otro corte podemos observar cómo se incrementó el edema a nivel del sitio de fractura, donde la lesión se hace más importante, y se corrobora en los cortes sagitales. Lamentablemente a la interpretación que ellos nos envían es el de una resonancia magnética de rodilla izquierda con ellos lo reportan sin desplazamiento ni hundimientos, solo con mayor edema. Sin embargo, nosotros sí llegamos a ver cierto desnivel en los diferentes cortes, el derrame articular y la bursitis, la cual ha disminuido. Se continúan pues los datos de ruptura del cuerno anterior y posterior del menisco, un edema y lesión parcial del ligamento colateral medial, mejoría en cuanto a la lesión muscular del sóleo y mejoría en cuanto al edema del tejido blando y la cofitis. Este paciente ya no lo seguimos viendo por problemas de la pandemia, se perdió el seguimiento y pues son los datos que tenemos. El siguiente caso es un masculino de 18 años de edad sin antecedentes personales patológicos de importancia. Él refiere una caída en promedio de 1.5 metros al bajar de una lancha con contusión directa con una piedra a nivel de su tobillo derecho. Inicia con dolor importante los primeros días, posterior a ello inicia la marcha, pero continúa con molestias. Acude a que se le tomen unas radiografías. Y estas son las imágenes. Tenemos una P y una axial de calcáneo donde no observamos pérdida de la continuidad ósea. Aparentemente todo se observa dentro de parámetros normales. Sin embargo, el paciente refería clínicamente tenía dolor importante, sobre todo a nivel de la inserción del tendón de Aquiles. Entonces optamos por solicitar una resonancia magnética. En la secuencia T1 podemos observar cómo hay disminución de la intensidad, sobre todo a nivel del cuerpo y de la tuberosidad del calcáneo. Y a nivel del STIR podemos observar cómo esa imagen se hace mucho más importante. En la secuencia STIR podemos ver el importante edema que tiene a nivel del cuerpo del calcáneo, de la tuberosidad, el cual se corrobora en los cortes axiales. Y finalmente, este es el resultado que recibimos del equipo de resonancia magnética, donde nos lo reporta como datos de edema óseo del calcáneo con aparente fractura del cuerpo y tuberosidad del calcáneo, discreto edema de los tejidos blandos del talón. Y pues desde nuestro punto de vista y en base a los casos estos son algunos de los casos, no son todos, lo traté de hacer así porque considero que son los más representativos de lo que el edema óseo nos puede llegar a mostrar. Muchas veces en una radiografía no podemos ver este tipo de lesiones que posteriormente nos van a llevar a un colapso, por así decirlo. En el caso del chico del calcáneo, pues se detectó en un momento importante
y se pudo prevenir esta fractura que sabemos que a lo mejor si lo dejamos pasar y el paciente sigue con dolor y a lo mejor tomamos una radiografía, entonces ya lo vamos a tener colapsado, a lo mejor el tratamiento ya no lo vamos a poder hacer de una manera pensando en una osteosíntesis porque realmente vamos a tener un hundimiento, algo que va a ser mínimo y que realmente lo que va a estar afectado va a ser la estructura del hueso. En el caso de la meseta, pues podemos ver cómo aparentemente una fractura que estaba in situ, que aunque se trata de dar un tratamiento adecuado, si el paciente no cumple con las condiciones, pues puede llegar a hundirse y con esto incrementar o cambiar completamente la expectativa o los resultados que vamos a tener con este paciente. Les agradezco que nos hayan acompañado el día de hoy y pues esto sería todo. Que tengan una excelente semana. Si tienen alguna pregunta o duda, ya saben que les damos respuesta.